8:14 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital y me complace presentar al doctor Miguel Rodríguez Mackey, ex canciller de la República. Muy buenos días, doctor Rodríguez Mackey, bienvenido a Altavoz en Vital. ¿Cómo está usted? Buen día. Muy buenos días, amigos. Muchas gracias por la invitación. Quería preguntarle así de frente, directamente, ¿qué le pasó al presidente colombiano Gustavo Petro para decir lo que dijo? Porque el Perú, y lo reafirmamos, el Perú no ha violado ni un solo milímetro de territorio colombiano. ¿Qué nos puede decir? Yo creo que estamos frente a un mandatario que desconoce la naturaleza jurídica de los tratados. Esto que estoy diciendo es grave en un presidente porque compromete jurídica y políticamente al país. De manera que el presidente Petro ha coludido dramáticamente con la relación bilateral cubano-colombiana. El tratado de 1922 y el tratado de 1934 son instrumentos pétreos, fuertes, duros y perpetuos, o sea, para siempre. Y entonces estamos frente a un arrebato presidencial que osa decir que el Perú ha invadido su territorio. Eso es insoportable jurídica y diplomáticamente. Por esa razón, el gobierno del Perú ha emitido una nota diplomática de protesta y lo ha hecho saber a través de un comunicado, y eso me parece bien. No podemos darle un ápice de espacio a quien seguramente tiene una agenda interna que cumplir y quiere distraer buscando una cortina de humo, y utiliza a la diplomacia y a los tratados internacionales como sus vectores para sus caprichos. Eso no podemos permitirlo. Porque la isla Santa Rosa es del Perú, ¿no? Sin duda alguna, la isla Santa Rosa es de Perú, con lluvias o sin lluvias, con Amazonas que se mueva a la derecha o a la izquierda, con el Putumayo que define la frontera peruano-colombiana. Aquí hay que decirlo de frente: el Perú está respaldado por el derecho internacional. No hay que salirnos de allí. Nada de mesa de negociación, nada de ensanchamiento del asunto. Aquí stricto sensu es que se respeten los instrumentos internacionales, y eso, aunque la diplomacia colombiana lo sabe muy bien, debe recordárselo a nivel político, que es evidentemente Gustavo Petro. Estamos hablando del distrito de Santa Rosa de Loreto, como sabe perfectamente, originalmente parte de la isla Chinería, que le pertenece al Perú desde los tratados bilaterales de 1922 y posteriores. Esto tiene que ser de alguna manera defendido, señor Miguel Rodríguez Mackey, debe ser defendido. Pero ¿se puede defender a la patria desde Japón? Esa es una buena pregunta que tú haces, pero ya me conocen ustedes porque me invitan y yo soy muy serio. La coincidencia de que la presidenta se encuentra afuera y Gustavo Petro saque este tema es una coincidencia. Nosotros tenemos una cancillería y los sistemas de comunicación existen. Lo importante es que haya coordinación rápida. El canciller acompaña a la presidenta y yo asumo que ese comunicado de ayer lo ha hecho de manera con el ministro de Relaciones Exteriores, el vicecanciller actual. Entonces,
creo que ese correlato, digamos, se da en estas circunstancias. Hay una realidad que la presidenta está en el otro lado del mundo y tenemos que operar con lo que tenemos, pero sí creo que es muy importante la valoración que siempre decía de que cuando la presidenta está fuera, alguien debe estar al frente del Estado materialmente. Y a veces esta es una razón importante para tenerlo muy en cuenta. Yo comprendo que el Congreso decidió un artificio jurídico que a mí nunca me gustó, pero dije que si ya está, tenemos que seguir con ello, pero lo correcto, lo que corresponde al derecho es que si el jefe de Estado sale al exterior, debe encargarse in pectore a una persona la regencia del Estado mientras el titular está fuera, y siempre he creído que debió ser el presidente del Congreso, en la medida en que no existe ni primer ni segundo vicepresidente. Esta vocación jurídica está en los principios básicos del derecho constitucional, que no quiso evaluar el Congreso, y así fue como quedó todo. Sí, Armando Benedetti, ministro del Interior de Colombia, advirtió que el conflicto con Perú por esta isla que le pertenece a nuestro país se pondría bien feo si no se resuelve. ¿Qué quiere decir cuando señala se pondría bien feo? Es una amenaza, ¿no? Es una completa amenaza que no podemos evidentemente tolerar de ninguna manera. El ministro del Interior de Colombia busca que haya una respuesta peruana en ese marco. Creo que debemos ser diplomáticamente estratégicos, evadirlo no, ignorarlo sí, y son dos cosas distintas, porque cuando se le ignora hay ahí un desdén a unas declaraciones en saco roto, y cuando se evade hay cierto temor. Yo creo que nosotros debemos ignorar, para que sepa Colombia que el Perú está circunscrito al marco diplomático y al marco jurídico, y no sacarlos de allí le va a producir un dolor de cabeza a Gustavo Petro, ya verás. De acuerdo, sí. Estamos en Altavoz, estamos en Radio Vital, estamos también en Tribu Televisión y en Movistar TV en este programa de aniversario. Estamos conversando con el ex canciller Rodríguez Macay. ¿Qué corresponde a las autoridades? ¿Cómo debería en todo caso responder el Congreso y obviamente los diferentes partidos políticos? ¿Es el momento de la unidad, cree usted, más allá de los colores políticos, obviamente en defensa de la patria? Sin duda alguna. Aquí estamos frente a una amenaza de un presidente que no conoce el derecho internacional, lamentablemente de un país hermano que queremos tanto como es Colombia y su lindo pueblo, y el Congreso de la República y el Poder Judicial. Qué bueno fuera, desconozco, pero qué bueno fuera que emitieran pronunciamientos de adhesión a la política exterior peruana en este asunto específico. Eso será extraordinariamente bueno para la unidad nacional que tanta falta nos hace, porque los peruanos, sobre todo nuestra clase política, solamente vive en pugnas y no hay unidad nacional. Entonces creo que hay que cerrar filas. Ni el Congreso ni el Poder Judicial deben de externalizar nada hacia Colombia, dejar que todo quede en manos de la Cancillería, que es el laboratorio de la política exterior, pero también la puerta de entrada y salida de toda nuestra vida internacional. Es el lugar natural, siempre he dicho, y eso hay que empoderar y conservar. Así se hacen los países serios. Así es. Para no caer en esta suerte de demagogia de que en uno y otro lado empiezan a actuar por su lado como si fuera en verdad una republiqueta. Más orden es lo que siempre necesitan los países,
y en el caso nuestro mostrar esa faceta de unidad nacional para que se sepa en Colombia, pero sobre todo en el gobierno de Petro, que es un gobierno en verdad que ha retrotraído la vida internacional de Colombia. Colombia se ha retrasado con Gustavo Petro, es una pena. Un país que estaba yendo a buen ritmo con Álvaro Uribe, con Iván Duque, y que ahora ha tenido este tropiezo, y no porque sea de izquierda, no, por favor, sino porque es un inepto el presidente, porque no ha hecho nada relevante por Colombia. Tenemos que decirlo abiertamente, entretenido con una agenda interna irrelevante, sin política de Estado para una Colombia que tiene que mirar al mundo con una posición geopolítica extraordinaria, con dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, la zona del Darién, la zona del Caribe. Es envidiable y no se sabe maximizar, no ha sabido cotejar lo que significó el Plan Colombia, no entendió nada el presidente Petro. Acuérdate cuando fue a las Naciones Unidas. Exacto. Y empezó a pechar a Estados Unidos, es decir, de cabeza realmente, y eso es una pena para, repito, la vida internacional de Colombia. Doctor Rodríguez McCain, nosotros hace un momento hemos entrevistado vía telefónica al economista Hernán Garrido Leca. Él ha sido ministro de Salud y de Vivienda, y en un momento durante su gestión en esa isla, justamente en Santa Rosa, tuvo un convenio médico para atender al pueblo de la zona. Es más, ha señalado durante la entrevista que su tío bisabuelo ha peleado y además fue capturado en Guepi en el conflicto con Colombia. Estamos hablando del teniente Teodoro Garrido Leca, es decir, peruanos que han defendido la patria. Además, ha señalado fehacientemente que debido a esas acciones, a ese convenio con las autoridades de Colombia para atender a los ciudadanos peruanos médicamente, obviamente por la cercanía a la frontera, una de las calles de esta isla en Santa Rosa lleva el nombre de Hernán Garrido Leca. Imagínese usted, tenemos instituciones establecidas peruanas, obviamente en la zona, por lo tanto tiene que ser defendido por todos los peruanos. ¿Qué le parece a usted, digamos, esta declaración en todo caso de Hernán Garrido Leca respecto a la participación de un familiar suyo, su tío bisabuelo, y obviamente en este caso el nombre de una calle que justamente se llama Hernán Garrido Leca en este distrito? Estamos hablando de Santa Rosa. Creo que estamos ante un hecho fáctico, doméstico, que es una prueba irrefutable, incontrastable de la peruanidad de Santa Rosa, porque grafica el modus vivendi de las familias siempre en Santa Rosa, y esto es muy importante comprenderlo y entender en esa exacta dimensión. Por eso es un cuentazo lo que estamos viendo en Petro, que quiere coludir contra la majestad de las relaciones bilaterales peruano-colombianas, y afecta gravemente a un circuito histórico desde los tiempos de Augusto B. Leguía, que estableció para Perú y para Colombia uno de los mejores momentos de la vida internacional, acercándonos a Augusto B. Leguía, el presidente satanizado, pero que tomó el toro por las astas, fíjate tú, y en el 22 arregla el problema con Colombia por el Tratado Salomón Lozano, claro. En el 29 arregla el problema con Chile por el Tratado de Lima. Eso es carácter, y lo demás no vale, es irrelevante. Y por eso yo respeto mucho a los presidentes como Augusto B. Leguía, como Juan Velasco Alvarado, como Alberto Fujimori, que tomaron el toro por las astas con defecto
defectos y con virtudes, ¿cómo no? Pero hicieron algo relevante por el país. Así es. Doctor, muchísimas gracias por estar conectado en Altavoz. Gracias por la entrevista. Muy amable, doctor Rodríguez Mackay. A ustedes, gracias. Haremos una pausa. Estuvimos con el ex canciller Miguel Rodríguez Mackay. Vamos a hacer la pausa en Altavoz. Ya regresamos.